Pues iniciamos, profesor, con esta sesión. Amigos, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de amenazas de extinción de la fauna silvestre en Jalisco, México, en el cual será impartida por el profesor Luis Eugenio Rivera Cervantes. En la voz y en la moderación de este evento, me presento, su amiga Elizabeth Saldaña, a nombre de Hábitat Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Durante la sesión, el maestro pues, nos va a compartir todas sus experiencias relacionadas con el manejo y el rescate de la fauna silvestre en la zona sur del estado de Jalisco. Y al final de la sesión tendrán ustedes la oportunidad de realizar algunas preguntas del maestro. Pues atenderá las mismas. Esta sesión de preguntas y respuestas tenemos ustedes en pantalla, tienen la oportunidad de hacer a través del chat sus preguntas y pues el maestro atenderá a bien darles cabida con su experiencia estas respuestas. Sean bienvenidos de nueva cuenta y para ello quiero hacer una breve presentación de semblanzas del profesor Rivera, el cual es originario de la ciudad de Guadalajara, el profesor Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara la carrera de licenciado en Biología. Actualmente es maestro en Ciencias en la especialidad de Entomología, obteniendo este grado en el Centro de Entomología y Acarología del Colegio de Postgraduados en Montecillos, Estado de México. Él fue fundador del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, anteriormente conocido como el Laboratorio Natural Las Joyas, y que pues ha tenido una gran experiencia en esta zona, incluso se permitió en conjunto con otros investigadores que se decretara la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán entre 1985 a 1987. Ha tenido diferentes experiencias en la docencia, ha sido también pues arduo investigador en el campo de la entomología, en donde se han visto reflejados con su participación en 28 artículos científicos arbitrados, 5 artículos de divulgación, 6 trabajos en extenso en memorias de reuniones académicas y 52 resúmenes en eventos académicos, entre otras actividades. Ha participado en diferentes eventos académicos como ponente en más de 35 congresos, simposios o reuniones en México, Guatemala, Colombia, Brasil, Uruguay, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Es miembro del grupo fundador de la colección entomológica del Instituto Manantlán de Ecología, IMEC-Bio, en la cual se encuentran más de 60,000 espécimes. Entonces, realmente la carrera del profesor Rivera es muy amplia y nos va a compartir en esta ocasión su experiencia dentro del manejo de la unidad de rescate de fauna silvestre en Costa Sur y todo lo que él pues ha visto de primera mano y sobre todo un trabajo arduo de cerca con la comunidad de Costa Sur del estado de Jalisco. Muchas gracias, profesor Rivera, por acompañarnos en esta sesión y compartir su experiencia de trabajo y lo que en este momento, pues casi la mayoría de nosotros como ciudadanos estamos preocupados acerca de nuestra riqueza, lo que es la fauna silvestre en nuestro país y en particular en el estado de Jalisco. Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, Elizabeth. Primero que nada, es un honor inmerecido el que hayan considerado a un servidor para poder pues compartir con todo su público, con todos sus radioescuchas, a través de estas nuevas modalidades. Lo que nosotros hemos realizado desde ya hace unos 12, vamos a cumplir 13 años, en esta región particular de nuestro estado de Jalisco, en el cual
pues seguimos con ese compromiso, ¿verdad?, de conservar una, pues lo que es un gran acervo biológico, y eso es nuestra fauna silvestre. Entonces, pues vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, a Sí. este tema que, bueno, se le tituló Las amenazas de extinción de la fauna silvestre en Jalisco, dando también, pues que no es solamente exclusivo de Jalisco, es decir, lo que pasa en Jalisco está pasando en México y está pasando en muchos países de Latinoamérica. Ahorita, digamos, que tenemos presente a nuestra compañera, a la ingeniera Charlene Zúñiga desde el Ecuador, ¿verdad? Con problemáticas muy similares y que, bueno, pues vamos a abordar lo que nosotros hemos realizado, pero antes vamos a hacer un contexto, ¿verdad?, para aquellas personas que en un momento dado no manejen mucho este tema, pues que se den una idea del por qué es tan importante la fauna silvestre en nuestro país y aquí en Jalisco. Adelante, profesor. Muchísimas gracias. Ok, entonces empezamos con este tema sobre amenazas de extinción de la fauna silvestre en nuestro estado de Jalisco, aquí en México. Antes que nada, es muy importante resaltar o dar a conocer, para quienes lo desconocen, que México pertenece a un grupo muy selecto de países llamados megadiversos. Actualmente México ocupa el quinto lugar, todavía no queda muy claro dónde estamos, pero estamos entre el cuarto y el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a especies de plantas o animales. Es decir, estamos detrás de Brasil, Colombia e Indonesia. Somos nosotros en este momento poseedores del 12% de la biodiversidad que tiene este planeta. De ahí que hay un gran compromiso como mexicanos de salvaguardar esta riqueza que tenemos en nuestro territorio nacional. Solamente para dar algunos ejemplos, porque sé que la gran mayoría de los más de 130 millones de mexicanos lo desconocen, decirles que México es el primer lugar en reptiles en el mundo. Es decir, nosotros tenemos más de 800 especies de reptiles, y cuando hablamos de reptiles estamos hablando de serpientes, de tortugas, de cocodrilos, de lagartijas. En nuestro territorio tenemos cerca del 10% de los reptiles del planeta. De estas más de 800 especies, cerca de 580 son exclusivas de nuestro territorio nacional, son endémicas. Si una de ellas desaparece, desaparece de la faz de la tierra, como ejemplo. Para quienes no lo saben también, México es número 1 en alacranes a nivel mundial. Tenemos más de 230 especies de alacranes y siguen siendo descubiertas especies nuevas, ¿ok? Somos el segundo lugar en mamíferos y somos el segundo lugar en tarántulas. ¿Por qué menciono arácnidos? Bueno, porque muchas veces cuando hablamos de fauna silvestre pensamos que solamente son los vertebrados y hacemos a un lado a los invertebrados, cosa que no es correcta, ¿ok? Somos el cuarto lugar a nivel mundial en anfibios, somos el 10º lugar en aves en el mundo, ¿ok? En insectos falta muchísimo por estudiar, falta mucho por descubrir. Esta es mi área de especialización, el campo de la entomología, en el estudio de los insectos. Tenemos en nuestro país más del 5% de los insectos del mundo, cerca del 12% de todas las especies de cangrejos y camarones del planeta están aquí en México. El 7% de las estrellas de mar o los erizos los tenemos también en nuestros mares. Por otro lado, gran parte de esta diversidad faunística que tenemos en nuestro país lo constituyen especies que solamente se encuentran aquí, es decir, no los vamos a encontrar
en ningún otro lugar del planeta. Muchas de estas especies únicas en México, que son, por eso les dice que son endémicas, están restringidas a islas o a las partes altas de las montañas. Otras especies solamente están en algunos ríos en particular en nuestro país, en los lagos o lagunas, otros en cenotes o cuevas, es decir, en hábitats muy particulares y muchos de ellos actualmente en peligro de extinción, ¿sí? La distribución que tienen estos animales ahora, que son exclusivos de México, se debe más que nada a distribución mucho más amplia que tuvieron hace miles o millones de años atrás y que ahora quedaron aislados, quedaron restringidos a este tipo de hábitats que acabo de mencionar. Disculpe, profesor, hubo aquí una situación técnica. Si gusta, ¿me escucha, profesor, para volver a...? ¿Sí me escucha? Ahora sí, ya, sí, sí, Okay. sí, listo, adelante, sí. Perfecto, ok. No hay cuidado. Entonces, comentaba que el tamaño que tienen las especies y la capacidad para poderse desplazar de un lugar a otro, ¿sí?, es lo que ha tenido una fuerte influencia en su rango de distribución. Es decir, en el caso de los anfibios y reptiles, en los cuales México ocupa en reptiles el primer lugar en el mundo y el cuarto lugar en anfibios, se debe a que la mayoría de las especies son pequeñas. Es decir, su tamaño las limita a poderse desplazar grandes distancias. Esto entonces hace que en estos grupos tengamos casi que el 50% de estas especies sean exclusivas de México. Caso contrario, las aves, en donde la mayoría de ellas también son pequeñas, pero tienen una capacidad de dispersión mucho más amplia. ¿Por qué? Porque pueden volar. En este caso, esa capacidad de dispersión, de poder volar a grandes distancias, pues hace de que tengamos menos especies exclusivas de aves en nuestro territorio nacional. ¿Ok? Y aquí tenemos unos ejemplos en los cuales, pues, las aves son solamente un 12% endémicas, mientras que en reptiles y anfibios son cerca del 50%. Ahora bien, vamos a tratar de concentrarnos en estas imágenes que tenemos de lo que es la República Mexicana. Aquí resaltamos ciertas características geográficas. Vamos a tratar de seguir el cursor. Vemos que por la parte occidental del país viene un sistema montañoso desde Estados Unidos, entra a territorio nacional y en nuestro país es lo que nosotros conocemos como la Sierra Madre Occidental. Y vemos que la Sierra Madre Occidental termina aquí en Jalisco, en los límites de Jalisco con Zacatecas y con Nayarit. Luego tenemos otro sistema montañoso que atraviesa México del Pacífico al Golfo de México. Este sistema montañoso que se origina en los límites de Jalisco con Nayarit, le llamamos el eje neovolcánico transversal. Y luego tenemos otro sistema montañoso que se inicia en lo que sería Puerto Vallarta o la Bahía de Vallarta, corre paralela a la costa del Pacífico hasta Oaxaca. Aquí estamos hablando de la Sierra Madre del Sur. Si se fijan, tenemos tres sistemas montañosos que
o terminan o inician aquí en Jalisco. Aquí estamos nosotros y vemos que aquí es más oscuro esta imagen. Esto nos está diciendo que es en donde se está concentrando la mayor cantidad de especies endémicas exclusivas, ¿ok? A diferencia de que si nosotros observamos por la parte del Golfo de México, vemos que no es así. Entonces, como jaliscienses, pues somos privilegiados por esta situación que les acabo de mencionar. Ahora bien, hablamos de fauna silvestre, pero nos queda claro qué es la fauna silvestre. Creo que a muchas personas a veces no. Cuando hablamos de fauna silvestre, primero, la palabra fauna viene del latín, que significa diosa de la fecundidad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de fauna, nos estamos refiriendo a un grupo o un conjunto de animales que viven en una región geográfica. Y entonces, por eso decimos, no, pues es que la fauna australiana, nos queda claro que estamos hablando de un continente muy lejos de aquí, pero que tiene una fauna muy particular. Inmediatamente nos puede llegar a la mente los koalas, nos pueden llegar a la mente los canguros. Cuando decimos la fauna africana, también hace referencia a una región geográfica del planeta y nos puede llegar a la mente los rinocerontes, los elefantes, los leones, ¿sí? Pero cuando decimos fauna silvestre, estamos haciendo alusión a aquellos animales que viven en el campo, que viven en las selvas, que viven en el bosque, en los desiertos, ¿sí? En los mares, en las lagunas, en los ríos, que no necesitan de nosotros. Esos animales silvestres no necesitan que nosotros les demos de comer, que les demos agua, ¿sí? Simple y sencillamente son animales que viven en la naturaleza. A eso nosotros le llamamos fauna silvestre. Muy diferente a la fauna domesticada, que ahora sí a los pollos, a las gallinas, a las vacas, etcétera, si no los atendemos, pues los animales por lo general van a morir. Por lo tanto, fauna silvestre es un recurso natural renovable, o sea, hay que tenerlo muy presente, que tiene diversos valores y de utilidad para el ser humano, como animales, ¿sí? Que nos permiten mantener los ecosistemas sanos, como fuente de alimento, como obtención de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, la fauna silvestre debe de ser manejada y cuidada adecuadamente, ¿sí? Con esto no quiero decir que vamos a tener que tenerlos enjaulados, tenerlos en áreas restringidas. No, ellos son libres, ¿ok? Ya que estos animales, que es muy importante que lo tengamos presente también, es que para que ellos puedan vivir, al igual que nosotros, que también somos animales, pues ellos necesitan su agua, necesitan comida, necesitan tener un lugar que les brinde cobertura o protección y un espacio geográfico donde ellos van a vivir, se van a reproducir y ellos van a morir. ¿Esto qué significa? Esto significa que la fauna silvestre está muy, muy interrelacionada con los recursos naturales renovables y los no renovables de su región. Un oso polar, para que quede claro, en esta interrelación, un oso polar está perfectamente bien adaptado a las condiciones que le da el Polo Norte. Si hay modificaciones en su hábitat, vamos a ver a una especie amenazada o en peligro de extinción. ¿Ok? Por otro lado, pues obviamente la fauna silvestre, además de que es fundamental para la existencia de nosotros, si no hay fauna silvestre, nosotros no podemos existir. Y eso tiene que quedar muy claro. ¿Ok? Por esa razón,
nosotros necesitamos que nuestra fauna silvestre, ¿ok?, sea protegida. La diversidad, ¿sí?, la riqueza, tanto en composición y en número de individuos, ¿sí?, es increíble, y a esto nosotros le llamamos biodiversidad, a todo ser vivo que va desde una bacteria, un protozoario que no vemos, algún invertebrado marino, algún invertebrado terrestre, como puede ser un artrópodo, y los vertebrados a los cuales nosotros pertenecemos. Ahora bien, la problemática actual. Debe quedar claro que nosotros, la humanidad, los 7.300 millones de seres humanos que actualmente poblamos este hermoso planeta llamado Tierra, estamos enfrentando el peor reto de nuestra historia. Estamos enfrentando ya la 6ª extinción masiva. Hemos escuchado, hemos visto documentales de que hubo extinciones anteriores. La última, pues cuando se extinguieron los dinosaurios. Pero todas las extinciones anteriores fueron causa natural. Grandes erupciones volcánicas, el impacto de un meteorito, pero esta 6ª extinción es por nuestra causa. Nosotros somos los culpables, ¿ok? Y estamos llevando al planeta al exterminio en este momento. A nivel internacional, investigadores han señalado que un aproximado de 30.000 especies se están extinguiendo al año. Plantas y animales, no exclusivamente animales. ¿Ok? Al ser tantos en este planeta, 7.300 millones de habitantes, que para el año 2050, que nos faltan unos cuantos años, ya no vamos a ser 7.300, vamos a ser 9.500 millones de habitantes. Imagínense eso. Hay que darle de comer a toda esta población. ¿Y qué es lo que pasa? Desmontamos, arrasamos selvas y bosques para convertirlos en campos de cultivo. Y lo más triste es que muchos de esos alimentos no son para saciar a la gran población, solamente para un grupo que son los que tienen el recurso económico para hacer sus 3 comidas al día. La gran mayoría sufre hambre a nivel mundial. Y para acabarla de rematar, pues estamos pagando ya en este momento, en el 2021, por las consecuencias de una era industrial que empezó a finales de 1800, ¿sí? Y que todas esas emisiones de gases, efecto invernadero, de dióxido de carbono, etcétera, pues están provocando en este momento un cambio climático global. Y lo más triste y patético es que siguen existiendo personas que dicen que no es cierto, que eso no existe. Veamos nada más en este momento aquí en Jalisco y en todo México, la sequía extrema que estamos viviendo y que es la peor sequía de los últimos 30 años. ¿Ok? Obviamente este cambio climático está impactando en el funcionamiento de los ecosistemas, en los patrones climáticos, como me acabo de mencionar, pues este estiaje tan severo, esta sequía en la que estamos entrando y no sabemos cuándo va a terminar, ¿ok? Y que obviamente se está viendo reflejado en la fauna silvestre, sea terrestre, marina o de agua dulce, ¿ok? Veamos aquí el caso de otra vez, los osos polares, pues están ahora en peligro de extinción, se están derritiendo los polos, ¿verdad? El caso del polo norte, pues es una especie que se va a extinguir o modifica su fisiología o esa especie se extingue. El problema es que este cambio que nosotros hemos causado es un cambio muy rápido
Las especies no tienen la capacidad de adaptarse tan rápido a los cambios que nosotros estamos provocando, ¿sí? Y todavía ahora tenemos que sumarle el comercio ilegal de fauna silvestre, que después de las drogas, después del tráfico de personas, es el tercer delito de mayor impacto a nivel mundial. Y todavía, como la cereza del pastel, pues tenemos el uso de pesticidas, que directa o indirectamente, lo vamos a abordar un poco más adelante, están afectando a nuestra fauna silvestre. ¿Ok? Y al ser nosotros la especie invasora, al ser nosotros la especie que está modificando todo el planeta, obviamente acorralamos, restringimos en los territorios de los animales. Esto forzosamente hace que haya una mayor cercanía y encuentro entre fauna silvestre y el hombre. ¿Y qué pasa? Pues obviamente la percepción es negativa. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad? Supuestamente la fauna silvestre es la mala, sin saber que nosotros somos los que invadimos sus hábitats, los que desmontamos sus bosques o sus selvas para convertirlas en áreas agrícolas, en zonas ganaderas, en asentamientos humanos, y entonces empezamos a matarlos, ¿verdad? Porque los consideramos un peligro, cuando el peligro somos nosotros. Ahora bien, vamos a empezar a aterrizar y vámonos al estado de Jalisco. Sé que hay compañeros, hay conocidos de otros países que están conectados en este momento. Y bueno, aquí está nuestro estado de Jalisco, ¿verdad? El estado de Jalisco, bueno, para otros lugares le llaman departamento, ¿verdad? Se encuentra exactamente a la mitad de la República Mexicana en la parte occidental. Tiene una superficie de más de 80,000 kilómetros cuadrados, con más de 400 kilómetros de litoral, ¿sí? Y tenemos un gradiente altitudinal que va desde el nivel del mar, ¿verdad?, hasta los más de 4,200 metros que lo tenemos en nuestro volcán Nevado El Colima. ¿Ok? Por otro lado, México se ubica entre las dos grandes regiones biogeográficas del continente americano. Tenemos la región neártica, que es típica de Canadá, Estados Unidos, y aquí la mitad del territorio nacional presenta características florísticas y faunísticas típicas de la región neártica, ¿sí? Pero también tenemos la región tropical, es decir, las características faunísticas y florísticas típicas de Centro y Sudamérica entran al territorio nacional, siguen ambas vertientes, la del Pacífico y la del Golfo. ¿Y qué tenemos aquí otra vez? Jalisco, su ubicación es privilegiada, porque nosotros aquí en Jalisco no necesitamos irnos a la península de Yucatán para ver especies típicas de las selvas, las tenemos aquí. Lo mismo, especies que son típicas del norte, podemos encontrarlas en Jalisco, ¿ok? Es decir, nuestro estado se encuentra ubicado en la zona de solapamiento o en la zona de interrelación de esas dos regiones, la neártica y la tropical. Por lo tanto, por esta razón, pues Jalisco tiene, ¿ok?, una gran diversidad faunística. Para aquellos que no lo sabían, hoy van a saber que en nuestro estado de Jalisco tenemos más del 50% de todas las aves que han sido registradas para México, las tenemos aquí en Jalisco. El 52% están aquí.
Tenemos el 40% de todos los mamíferos que están registrados en territorio nacional, los tenemos aquí. Solamente como un ejemplo, cuando hablamos de mamíferos, señalarles que aquí en Jalisco tenemos a los 6 felinos silvestres o gatos silvestres que hay en México. Tenemos el jaguar, tenemos el puma, tenemos el tigrillo, tenemos el ocelote, tenemos el yaguarundi y tenemos al lince. Los tenemos aquí en Jalisco, ¿sí? En cuanto a reptiles, ¿sí? Serpientes, tortugas, lagartijas, cocodrilos, etcétera. O sea, nosotros aquí tenemos cerca del 20% de las especies que están presentes en México, están aquí en Jalisco, ¿ok? Pero seguimos enfocándonos a los vertebrados, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los invertebrados? A los que hacemos menos, a los que pensamos que no son importantes, y es al revés. Gracias a los invertebrados es que nosotros, los vertebrados, podemos vivir aquí, ¿sí? Entonces, hablar de invertebrados sería entrar a un universo y no nos alcanzaría el tiempo. Aquí básicamente nos vamos a concentrar en los artrópodos, es decir, a los invertebrados que tienen patas articuladas y que es lo más abundante a nivel mundial. ¿Ok? Bueno, para quienes no lo sabían, ¿sí? Yo hace rato les dije que México es número 1 en alacranes del mundo, con más de 230 especies. ¿Ok? Bueno, de esas más de 230 especies, 7 especies de las 230 son mortales para nosotros. Su veneno es mortal. Las otras sí tienen veneno, pero no nos van a matar. Nos va a hacer lo mismo que un piquete de abeja, un piquete de avispa. De las 7 especies que son mortales para el hombre y que las tenemos en México, aquí en Jalisco tenemos 4 y aquí tenemos 1. Ese es el típico acá de la costa sur de Jalisco. Por eso dicen que los jaliscienses somos bien valientes, ¿verdad? Porque somos los que vivimos en la región del mundo con la mayor cantidad de especies, 4, de alacranes mortales para el hombre. ¿Ok? Tenemos 12 especies de escarabajos que son exclusivos o endémicos de Jalisco. Este en particular, Pluciotis jalisteca, esta es una especie que se descubrió aquí en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán hace ya unos 15, 20 años. Y solamente está aquí en nuestro estado de Jalisco. ¿Ok? Este animalito que está aquí en la mano, ese es un amblipígido. Aquí en la región Costa Sur le llaman cancle, en Michoacán le llaman tendará, polintiacasa, en Nayarit le llaman araña estrella. Erróneamente la gente dice que es mortal, que es venenosísimo, peor que una cobra, cuando el pobre arácnido ni siquiera tiene veneno. Y nosotros tenemos a la especie más grande de amblipígido del mundo. Aquí lo ven ustedes. Tenemos a la especie más grande del mundo de vinagrillo o vinagrilla. ¿Ok? Y tenemos de las tarántulas más bellas y dóciles del mundo, las tenemos aquí en Jalisco. ¿Cuáles son las principales causas de peligro para nuestra fauna silvestre? En estos 12 años rescatando fauna silvestre, pero desde antes como biólogo y como profesor en la universidad y en cursos que he dado en otros países, veo que una de las principales causas que hace que matemos a muchos animales silvestres es el desconocimiento. Como no sabemos qué es y lo vemos raro, lo vemos feo para nosotros, simplemente lo matamos. Los mitos o leyendas. ¿A cuántos de nosotros de niño no nos aterraban las historias que contaban los abuelitos o las abuelitas? Que la noche entraban los murciélagos, los vampiros se te iban a chupar la sangre. ¿Sí?
que las serpientes iban a entrar a través de la ventana, a través del techo de teja, ¿verdad? Iban a dormir a la mujer que estaba amamantando al bebé y se le iban a pegar al pezón a succionar leche. Y el problema es que este tipo de mitos o leyendas se van pasando de generación en generación. Por lo tanto, animal que se vea, animal que vas a matar, ¿verdad? Fobias, simplemente porque tuviste una mala experiencia, ¿verdad? Le tienes terror a algún animal, que puede ser desde un insecto, una araña, una serpiente, a un ave, ¿ok? Y lo peor, la más absurda de todas, ¿no? Las novelas o las películas, ¿no? Boas voladoras, tarántulas que brincan, ¿no? 5 o 10 metros y te devoran. Y vas al cine y pagas porque te asusten y te lo crees, ¿verdad? La falta de educación. Mucha de nuestra gente no tuvo la oportunidad de estudiar. Pero hay gente que sí pudo estudiar y sin embargo no tiene empatía ni respeto por otro ser vivo. Piensan que el estudiar los animales son solamente caso de los veterinarios o los biólogos o los ingenieros en recursos naturales. Estamos muy mal, ¿verdad? Entonces todo esto ha propiciado que exista una aberración, un rechazo, un desprecio por nuestros animales silvestres. Y en muchos casos los lleva casi a su extinción en muchos lugares de nuestro país y aquí en nuestro estado de Jalisco. ¿Cuáles son los grupos de animales más agredidos? Aquí los tenemos. Y creo que esto no es exclusivo de Jalisco, creo que esto es en todo México y posiblemente en otros países de Latinoamérica. Las aves rapaces nocturnas, esta imagen que tenemos acá del lado izquierdo, parte superior. Esta es una lechuza, nuestra lechuza de campanario, Tito Alba. Las aves rapaces nocturnas, las lechuzas, los búhos o tecolotes, son agredidos, son matados, son quemados vivos, son descuartizados simplemente porque se les cree que son brujas, que son pregoneros de la muerte, de la mala suerte. ¿Sí? El otro grupo que en cuanto lo ven inmediatamente hay que matar son las serpientes. Porque cuando uno ve una serpiente inmediatamente dice víbora. Bueno, ¿quién te dijo que es una víbora? La serpiente nosotros, los humanos, las hemos clasificado en dos grupos. Culebras o víboras. Culebras no tienen veneno, como esta boa que yo estoy agarrando aquí. ¿Me puede morder? Claro que me puede morder, pero no tiene veneno. Las víboras tienen veneno, como la cascabel o la nauyaca. ¿Ok? Ah, pero toda la gente menciona que en cuanto ve una serpiente es una víbora y hay que matarla. Aparte, estos pobres animales, al igual que las aves rapaces nocturnas, están relacionadas con el mal. Las serpientes son las culpables, supuestamente, ¿verdad?, de todo lo que nos aflige a la humanidad, porque ellas fueron quienes sacaron a la pobrecita a Eva, ¿verdad?, para que comiera del fruto prohibido, y entonces, pues ahí tenemos una religión que ya etiquetó a un animal silvestre como lo peor y hay que matarlo. Los murciélagos. ¿Por qué? Porque murciélago que ven, muchas de las personas piensan que son vampiros y hay que acabar con ellos. Los arácnidos, alacranes, arañas, tarántulas, cuando la gran mayoría juegan un papel muy importante en controlar especies que no son peligrosas para nosotros. Y por último, nuestros tlacuaches, las zarigüeyas, las confunden con ratas gigantes, las consideran portadoras de rabia, las consideran animales nocivos. ¿Por qué? Porque se meten a las casas, se comen las croquetas, etcétera, etcétera, y entonces
las aniquilan, las matan, las hieren, las envenenan. Estos son los grupos aquí en esta región de Jalisco que en estos 12 años he constatado son los más agredidos cada año en nuestro estado. Pero ahora vamos viendo qué otros factores están también ayudando a acelerar la extinción o poner en peligro la extinción de nuestra fauna silvestre. Y empezamos con los atropellamientos. ¿Saben ustedes cuántos animales silvestres mueren atropellados todos los días en las carreteras de México o de aquí de Jalisco? No, no lo sabemos. No hay estudios. Son muy pocos los estudios que se han hecho en México para saber cuál es el impacto de estos atropellamientos. La mayoría de los atropellamientos son fatales. Un vehículo, aunque sea una motocicleta que vaya a cierta velocidad, no va a respetar la vida de un animal. En este caso aquí tenemos una comadreja y aquí esto es un ocelote. Si el animal sobrevive al atropellamiento, puede quedar con lesiones permanentes, como este felino, un jaguarundi, que quedó paralizado por fractura de su columna. Este animal ya no tiene posibilidad alguna y lo más humano es sacrificarlo. Acá del lado derecho tenemos, esa es una boa, nuestra serpiente más grande de México. Vean, atropellada por una motocicleta, le reventó la piel, ¿sí? Meses para que este animal lograra salir adelante. ¿Cuántos brindan ayuda o primeros auxilios a estos animales? Muy pocos, muy pocos. Hay estados que no hay nadie que brinda ayuda a los animales silvestres. En el caso de nuestros tlacuaches o zarigüeyas, que ahorita, mes de mayo, estamos en plena temporada de crías. Las mamás van cargando ahí a sus tlacuachitos sobre el lomo o algunos los traen dentro del marsupio y son atropelladas, muere la mamá. ¿Y qué pasa con todas las crías que traen dentro del marsupio? Pues también mueren. Entonces no mataron solamente a un tlacuache hembra, mataron a 11 o a 13 tlacuaches. Y esto es diario. Ya se sabe en qué zonas hay los pasos de fauna. No hay inversión, el gobierno no invierte para hacer pasos de fauna para minimizar, ¿verdad?, este tipo de accidentes. Sin embargo, algunos no son accidentes, porque me consta que a veces, pudiendo esquivar, pudiendo reducir la velocidad para no atropellarlos, al contrario, hasta centran el animal para echarle el vehículo encima y matarlo. Así, deliberadamente, perdón. El otro problema es el envenenamiento. ¿Directo o indirecto? Envenenamiento directo es cuando la persona, con alevosía y ventaja, pone cebo envenenado para acabar con algunos individuos que le están ocasionando algún problema. En esta región, por lo general, los agricultores, los campesinos, la gente que vive en rancherías, lo que no quieren es tener ratas o ratones. ¿Y qué hacen? Ponen veneno para esos roedores. El problema es que el roedor no muere en el acto. El roedor va envenenado y sale y anda en el campo, y ese roedor es atrapado y comido por un coyote, por una zorra o por un gavilán cola roja. ¿Y qué pasa?
que ese roedor envenenado, el veneno que lleva su cuerpo empieza a hacer efecto dentro del cuerpo del depredador y entonces vamos a envenenar a ese otro animal. Y como en estos dos casos, este coyote y esta zorra gris, eran hembras y estaban amamantando a sus crías, también envenenaron a sus crías. O la hembra murió y sus crías murieron de hambre, porque nunca supimos dónde estaba la madriguera, ¿verdad? Para poder llegar a rescatarlo. Los gavilanes igual. ¿Ok? Recibimos el reporte de un gavilán que está por ahí tirado, vamos por él y entonces ya al verlo ya sabemos más o menos cuál puede ser la causa. Envenenamiento indirecto. Bueno, aquí básicamente es que en esta zona de la costa sur, como puede ser en varias zonas de Jalisco y de otros estados y otros países, nuestros agricultores y campesinos usan de forma indiscriminada diferentes tipos de pesticidas para acabar con plagas agrícolas en sus cultivos. Muchos de estos pesticidas son altamente tóxicos, mutagénicos o cancerígenos. Y muchos están prohibidos en Europa o en Estados Unidos. Y aquí los estamos usando. Acaban de rociar un campo porque no quieren tener una plaga. Y en ese campo recién fumigado pasa horas después un lince. ¿Por qué? Porque simplemente el lince tiene que pasar por ese campo agrícola para llegar a donde está su guarida, para llegar donde está el agua o para llegar a donde está su fuente de alimento. ¿Y qué pasa? Se impregna su cuerpo de ese pesticida. Si ustedes recuerdan, los gatos tienen el comportamiento de lamerse. Y cuando los gatos se lamen, entra ese pesticida que el campesino, el agricultor, roció, y ese pesticida ataca al sistema nervioso central. Esta era una lince hembra, fue de mis primeros rescates hace unos 7, 8 años, que fue rescatada acá por el municipio de Unión de Tula, semiparalizada de la mitad del cuerpo hacia atrás, pensamos que estaba atropellada y no era así. Esta es otra lince, otra hembra, envenenada en el municipio de Tonaya, al sur de Jalisco. Este es un lince juvenil, un macho, envenenado también en el municipio de Jutla. Intentamos salvarlo. Aquí estaba ya en la clínica veterinaria, estaba con suero. A los 3 días murió. ¿Cuántos animales silvestres están muriendo de forma indirecta por el uso de pesticidas aquí en Jalisco? No lo sabemos. ¿Cuál es el impacto de esos pesticidas en nosotros mismos? Tampoco. Quemas agrícolas e incendios forestales. Bueno, aquí en los que somos de Jalisco, pues estamos viviéndolo ahorita, ¿no? Varios incendios en varios puntos de Jalisco. Los que viven cerca de Guadalajara, bueno, pues acaban de vivir, ¿no? Esos incendios tan fuertes que ya rebasaron los del año pasado, ahí en el Bosque de la Primavera, ¿no? A todos nos impactan estas imágenes, animales silvestres carbonizados. Los que sobreviven, ¿ahora qué van a hacer si no tienen alimento, no tienen cobertura vegetal? Ah, pero a nadie se le ocurre pensar qué pasó con los miles, cientos de miles de invertebrados que vivían aquí en el bosque. La mayoría de los vertebrados pueden escapar, se van corriendo, se van volando, se van reptando, el caso de las serpientes a lo mejor.
pero los miles de invertebrados, los arácnidos, los insectos, otros microartrópodos que viven en el bosque, quedan completamente aniquilados. ¿Sí? En las zonas agrícolas, donde todavía se tiene esta costumbre de quemar, pues hay un impacto muy fuerte. Y el peor es la forma en cómo se cultiva y se corta la caña de azúcar. Aquí, la costa sur tiene varios ingenios cañeros. Mucha de su población vive gracias a este cultivo. El problema es que en este cultivo, cada año, estamos matando cientos o miles de animales silvestres. ¿Por qué? Para cortar la caña hay que quemarla. Pero para quemarla, la hacen en círculo. Por lo tanto, un animal que queda ahí en medio, queda encerrado, no tiene forma de escapar. Y nosotros hemos recibido animales quemados, hemos recibido cachorritos de linces o de ocelotes quemados. Esto tiene que modificarse, esto tiene que cambiar. No podemos seguir contribuyendo a estar generando gases de efecto invernadero. No solamente estamos afectando a la fauna silvestre, nos estamos afectando a nosotros mismos. Otro de los aspectos, el más aberrante también, la cacería ilegal y el mal hábito que tienen algunos desquiciados de disparar a todo animal que se observa. Y aquí tienen solamente algunos de los pocos ejemplos que pude aquí mostrarles, de los cientos que tengo en estos años de rescatar animales. ¿Sí? Animales que llegan sumamente o gravemente heridos. Vean esta ala. Vean aquí, es un gavilán. ¿Sí? En el caso de esta lechuza, no hubo manera de poderla rescatar. Vean la cara del animal, aquí está, vean la imagen, esta diapositiva del lado izquierdo. ¿Qué les dice esa imagen? ¿Qué les dice esa cara? ¿Por qué tanta crueldad a estos animales? También sufren igual que nosotros, sienten igual que nosotros. Algunos los hemos logrado salvar, pero para salvarlos hay que amputarles la parte afectada. Recuperación de meses. Y al final ese animal va a quedar resguardado porque ya no puede ser libre. Es un animal discapacitado. Esta que ven aquí, donde está mi cursor en este momento, en la parte central inferior de la diapositiva, es un gavilán gris. Perdió su ojo porque unos escuincles andaban disparando con rifle de copitas. Me lo trajeron del municipio de La Huerta hace como 5 años. Y ese animalito murió hace 2 meses aproximadamente. Le tratamos de darle la mejor vida posible. ¿Ok? Aquí está otra ave, también vean, ya sin un ojo. Este es uno de los primeros rescates en el mes de enero de este año. Una garza de las que andan aquí en los arroyos, en los ríos, en los canales de agua, con disparos, simplemente por el gusto de disparar. Y esos son de los que me llegan a mí, de los que yo sé. ¿Cuántos animales silvestres, cuántas aves mueren solas en el monte, en el bosque? No se sabe tampoco. ¿Ok? Por otro lado, luego tenemos que nuestras autoridades, en lugar de salir a auxiliar a estos animales, como su gente no tiene la capacidad, no tienen el entrenamiento, pues simplemente llegan y matan al animal. Ese es un caso que fue muy sonado, ¿verdad? Acá en el sur de Jalisco. Reportaron la presencia de un puma
y llegó la policía de ese municipio, que no lo voy a decir, ¿verdad? Pero muchos ya saben dónde fue, y mataron al puma. O en este caso, esto recientemente, un jaguar, especie emblemática, especie en peligro de extinción. ¿Y qué me dicen de esto? Que también se dio acá en la costa de Jalisco, hacia el norte, ¿no? Un cocodrilo que apareció ahí por las calles, ¿no? Muerto. Y todavía los habitantes de esa zona amenazaban con que iban a matar a todos los demás cocodrilos que estuvieran ahí. Cuando los cocodrilos ahí siempre han vivido, los que llegaron y se asentaron y crearon su colonia, pues es ese tipo de personas. Muy problemático, ¿verdad? Hallar la armonía entre el ser humano y la fauna silvestre. El otro problema, decía hace rato, los mitos o leyendas sin fundamento. Yo les decía que uno de los grupos que más son agredidos es el de las aves rapaces nocturnas. Las lechuzas, aquí tenemos Tito Alba, nuestra lechuza de campanario. Los búhos, como el búho café o búho moteado, Cicada virgata, o lo que aquí nosotros llamamos el tecolote enano, tecolote pigmeo, Glaucidium brasilianum, ¿sí? Todos ellos, vean, todos agredidos supuestamente porque son brujas. Porque el animalito llegó, se posó afuera en tu jardín, empezó a cantar. Ah, es que alguien se va a morir dentro de la casa, entonces sal y mátalo antes de que alguien se muera dentro de la casa, ¿no? Cuando el animalito lo que está haciendo es buscar pareja, los consideran sinónimo de mala suerte. No es posible que en pleno siglo XXI tengamos gente con mentalidad de la Edad Media, pensando en brujas, pensando en malas suertes, pensando en hechicería. ¿Y quiénes están pagando los platos rotos? Nuestra fauna silvestre. Y luego tenemos, ¿verdad? Pues la venta ilegal de fauna silvestre. Justo en este momento tenemos el pico, ¿verdad? De la venta de nuestros cotorritos, ¿verdad? Atoleros. Y los vemos ahí vendiéndolos en los mercados, en los tianguis, en los cruceros. Y la autoridad está rebasada. La autoridad no responde a la llamada de aquellos ciudadanos conscientes que hacen el señalamiento. Y todavía peor, quienes compran, sabiendo que no deben de hacerlo, están fomentando este tráfico ilegal de fauna silvestre y todavía mantienen a los animales en condiciones infrahumanas. Si todavía los tuvieran en lugares adecuados, amplios, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, pero los tienen en condiciones deplorables. Y por último, como amenazas a nuestra fauna silvestre, y que reitero, no es exclusiva de Jalisco, sino que es en todo el planeta, pues la destrucción del hábitat. Incendios, deforestación, sobrepastoreo, el crecimiento de las zonas urbanas. Somos un cáncer. Vamos abarcando, absorbiendo áreas. Solamente cierran sus ojos y recuerden cómo era el lugar donde ustedes viven cuando eran niños. En mis tiempos de niño, decir vámonos de día de campo era irnos al periférico. Y el periférico era nada más
un carril por sentido, no como el periférico que ahora hay en Guadalajara. Subir al Cerro del Cuatro era toda una odisea, y había flora, y había animales. Y ahora es un peligro subir al Cerro del Cuatro, ¿no? Para los que saben de qué me estoy refiriendo ahí en Guadalajara, ¿no? Somos la peor plaga. Ya para ir cerrando esta plática, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, comunidad de fauna silvestre de la costa sur, para minimizar o para ayudar a preservar nuestra fauna silvestre? Número 1, rescatar. Y rescatamos de todo. Rescatamos cachorros de felinos, polluelos de aves rapaces, de tlacuaches o zarigüeyas, arácnidos, tecolotes, serpientes, murciélagos. Rescatamos. Brindamos primeros auxilios si el animal está herido. Ayudamos a criar si el animal es un huérfano. ¿Por qué? Porque mataron a la madre. Es parte de lo que nosotros hacemos de hace casi 13 años aquí en Autlán de Navarro, Jalisco. Brindamos la salvaguarda y la rehabilitación de aquellos animales que llegan a nuestras manos y que afortunadamente pueden ser regresados a la naturaleza. Pero para esto pueden pasar semanas o pueden pasar meses. Y durante ese tiempo hay que atender a los animales. Hay que darles de comer. Hay que tener instalaciones adecuadas para que el animal no esté estresado. Capacitamos también estudiantes. No solamente de la UDG. Capacitamos estudiantes de otras universidades de México y del extranjero. Tuve el honor de tener estudiantes de Colombia y de Ecuador antes de que tuviéramos este problema de la pandemia. Desde estos hermanos países de Latinoamérica vinieron a aprender y a capacitarse, ¿sí?, en cómo criar huerfanitos, en cómo rescatar, ¿sí?, y cómo brindar primeros auxilios a la fauna silvestre. Lo más gratificante, liberar fauna silvestre. Que rescatamos ilesa o que la salvamos de morir después de luchar semanas o meses. ¿Recuerdan la fotografía que les mostré cuando hablaba del envenenamiento directo o indirecto? Que había un gavilán en la parte inferior. Ese gavilán cola roja es este que está aquí en esta fotografía. Este es el preciso momento después de un año de estar en rehabilitación, de haberlo salvado de morir envenenado, cuando fue liberado. Vean, iniciando el vuelo esta ave. Fue increíble. Hemos liberado cientos de animales. Ese es un lince que se rescató el año pasado. Después de rescatarlo, de que lo fueran a matar, llegamos al lugar donde se iba a liberar y ya no se quería ir. Ahí vean ustedes. Liberación de nuestros tlacuaches, de nuestras zarigüeyas. Vean aquí el vehículo completamente lleno de animales que se liberan en lugares que no mencionamos, ¿verdad? Porque no queremos que luego vayan ahí y los vayan a matar. Y en las liberaciones, en algunas de ellas, invitamos a niños de escuelas para que aprendan, se sumen, para que no estén matando animalitos por matar.